Hace muchos años, fui enviado a una cárcel abandonada en las afueras de un pequeño y olvidado pueblo. El sol se ocultaba en el horizonte mientras me adentraba en aquel lugar oscuro y lúgubre. Los muros de piedra, una vez imponentes y firmes, ahora estaban cubiertos de grafitis y mostraban el paso despiadado del tiempo. Las celdas, desgastadas y con puertas oxidadas, parecían susurrar historias de violencia y tragedia. Desde el momento en que puse un pie dentro de esa cárcel, sentí una presencia inquietante que me envolvía. Una sensación de malestar se apoderó de mí, como si alguien invisible me estuviera observando constantemente. Intenté ignorar esa sensación y continuar con mi trabajo, pero cada vez me resultaba más difícil. Las noches eran especialmente aterradoras. Mientras patrullaba los pasillos vacíos, el eco de mis pasos era la única compañía que tenía. Sin embargo, en más de una ocasión, creí escuchar voces susurrantes y risas siniestras detrás de las paredes. El frío que recorría mi espalda era tan intenso que parecía haberse congelado en el tiempo. Una noche, mientras me encontraba en el bloque de celdas más antiguo, escuché un susurro en mi oído. El sonido era casi inaudible, pero pude distinguir claramente las palabras, venganza. Me paralicé de miedo y miré a mi alrededor, pero no había nadie más en ese oscuro pasillo. El aire se volvió denso y opresivo, como si el espíritu vengativo que habitaba en ese lugar hubiera tomado forma en aquel instante. A medida que pasaban los días, los sucesos extraños se intensificaban. Las puertas de las celdas se abrían y cerraban solas, las luces parpadeaban y a veces se apagaban por completo. Incluso llegué a escuchar el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo, como si los fantasmas de los antiguos prisioneros se negaran a abandonar su confinamiento eterno. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras intentaba descansar en mi celda, vi una figura oscura en el rincón de la habitación. Era un espíritu vengativo, con los ojos vacíos y un aura de ira y resentimiento. Su presencia era tan abrumadora que sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, como si el aliento de la muerte se hubiera posado sobre mí. El espíritu comenzó a moverse lentamente hacia mí, emitiendo un sonido aterrador que helaba la sangre en mis venas. Intenté gritar, pero mi voz parecía haber desaparecido, sofocada por el terror que me invadía. No podía moverme, estaba completamente paralizado por el miedo, como si mis piernas se hubieran convertido en piedra. El espíritu se acercó cada vez más, hasta que finalmente estaba frente a mí. Sentí su aliento helado en mi rostro y su mirada penetrante clavada en mis ojos. Podía sentir su sed de venganza, su deseo de hacerme pagar por los pecados de aquellos que habían pasado por esa cárcel. Era como si el espíritu hubiera esperado durante siglos para encontrar a alguien en quien descargar todo su sufrimiento y rabia acumulados. Justo cuando pensé que mi fin estaba cerca, el espíritu desapareció en el aire, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad de la noche. Quedé temblando y sin aliento, pero al mismo tiempo, aliviado de que la pesadilla hubiera terminado. Sin embargo, sabía que nunca podría olvidar aquel encuentro escalofriante y que las imágenes y los sonidos de aquella experiencia aún me perseguirían en mis sueños. Desde aquel día, nunca más volví a poner un pie en esa cárcel abandonada. Pero las historias y leyendas sobre ese lugar continúan siendo transmitidas de generación en generación en el pequeño pueblo. Los lugareños hablan de extraños sucesos que ocurren en la cárcel abandonada, de sombras que se mueven entre las celdas y de lamentos que se escuchan en la oscuridad de la noche. Los más valientes se aventuran a explorar el lugar, ansiosos por experimentar la presencia sobrenatural que habita en ese recinto. Pero muy pocos regresan ilesos. Aquellos que logran salir cuentan historias espeluznantes de encuentros con espíritus atormentados y de sensaciones de opresión que parecen asfixiar el alma. Los años pasan y la cárcel abandonada se convierte en un lugar maldito, una atracción para los curiosos y los amantes del terror. Pero nadie se atreve a pasar una noche en ese lugar, pues se rumorea que los espíritus vengativos han hecho de esa cárcel su morada eterna y no toleran la presencia de intrusos. Sin embargo, siempre hay quienes desafían las advertencias y se aventuran a pasar una noche en la cárcel abandonada. Uno de ellos es Alex, un joven audaz y temerario que no cree en supersticiones ni en fantasmas. Para él, todo se trata de historias inventadas para asustar a la gente. Decidido a demostrar que la cárcel no es más que un montón de piedras viejas, Alex se adentra en el oscuro edificio una fría noche de invierno.
Con una linterna en mano y una cámara para documentar su experiencia, recorre los pasillos desiertos y las celdas vacías. El silencio es abrumador y la oscuridad envuelve cada rincón. Alex camina con paso firme, desafiante, burlándose de las historias de terror que le han contado. Pero a medida que avanza, una sensación de incomodidad comienza a invadirlo. Los susurros lejanos y los crujidos de las puertas le hacen dudar de su valentía. De repente, la linterna de Alex se apaga sin motivo aparente. La oscuridad lo envuelve por completo y una sensación de miedo abrumador se apodera de él. Intenta encender la linterna nuevamente, pero todas sus intentonas son en vano. En la penumbra, una figura sombría se distingue en la distancia. El corazón de Alex late desbocado mientras la figura se acerca lentamente. Puede sentir el aliento gélido del espíritu en su rostro y su mirada hundida parece penetrar en lo más profundo de su ser. El espíritu murmura palabras incomprensibles, pero su tono es amenazador y lleno de ira. Alex intenta retroceder, pero sus piernas están paralizadas por el terror. El espíritu levanta una mano espectral y parece que está a punto de atacar. Pero, en ese momento, una luz tenue se enciende en la distancia y el espíritu desaparece en un instante. Confundido y aliviado, Alex sigue la luz y encuentra a un grupo de investigadores paranormales que han estado estudiando la cárcel abandonada. Ellos le explican que han estado presenciando fenómenos sobrenaturales en ese lugar y que la luz que apareció fue producto de uno de sus experimentos. Alex, temblando y con el corazón acelerado, agradece a los investigadores por salvarlo de una experiencia aún más aterradora. A partir de ese momento, comprende que hay cosas en el mundo que escapan a su comprensión y que la cárcel abandonada es un lugar que debe ser respetado y evitado. Ahora, Alex se dedica a contar su propia historia, advirtiendo a otros sobre los peligros de adentrarse en la cárcel abandonada. Sabe que el lugar está impregnado de energías negativas y que aquellos que se atreven a desafiarlas pueden encontrarse cara a cara con los espíritus vengativos que aún buscan justicia. La cárcel abandonada permanece como un recordatorio sombrío de un pasado oscuro y violento.